Aquí vamos a compartir la pantalla. ¿Listo? Ok, Parashat Ekef. Parashat Ekef. Ok. Como siempre vamos a empezar con la Haftara. Esta es Isaías. Ok, y ahora van a aprender algo. Hemos aprendido de las 3 Haftarot de Lamentaciones, pero vamos a ver ahora también cómo continúa un tema ahora por las fechas en que estamos. Ok, contiene 49:14 hasta 51:3. Entonces, la Haftara empieza con un lamento que abre la segunda de las 7 Haftarot de consuelo, que marcan las 7 semanas y los 7 Shabbatot entre Tisha B'Av y Rosh Hashanah. O sea que acá ahora son 7, de verdaderamente 7 Shabbatot, que verdaderamente hasta que empezamos de Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah son 7, es increíble. ¿Ok? Así que aunque el primer verso ofrece poco consuelo, el resto de la Haftara responde a esta triste declaración con promesas positivas y esperanzadoras de la futura redención. Vamos a leer Isaías 49:14. Vamos a leer este verso, donde dice, decía Sión, me ha abandonado Adonai, Adonai se ha olvidado de mí. Ok, entonces, recordemos que en la hipótesis documentaria, que es lo que yo les he explicado a los 4 escritores de las Escrituras, se piensa que los capítulos del 1 al 39 de Isaías estaban formados por las palabras genuinas de Yeshayahu, pero que el contenido a partir del capítulo 40, 60 y 66 fueron escritos durante el periodo post-exílico o del Segundo Templo, incluyendo los capítulos 34-35, a lo que se le llamó Deutero Isaías o Segundo Isaías. Lo que han visto lo de los profetas ya deben haber aprendido más o menos del tema. Esto quiere decir que el narrador de esta Haftará en Isaías vivió durante el exilio de los israelitas en Babilonia, fluctuando entre la esperanza y la desesperación. Gran parte del poema de Haftarat Ekef consiste en metáforas vívidas, expresivas y largas, largas que expresan la relación entre Elohim y los israelitas, refiriéndose a la idea de que Elohim nunca podría olvidar a los israelitas. Entonces el verso siguiente dice, se olvidará una madre de lo que dio a luz, dejará de amar al hijo de sus entrañas, pues aunque esta llena a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Así que esas son las palabras del Eterno, ¿no? Entonces, luego el narrador continúa utilizando metáforas de niños al describir cómo las naciones del mundo traerán a los exiliados de vuelta a la tierra de Israel. El verso 22. Así sea Adonai Hashem, he aquí, con mi mano hago señas a las naciones, alzo mi estandarte a los pueblos, para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. Ok, entonces yo puse esta imagen, lógicamente, porque en realidad esto tiene múltiples cumplimientos, porque piensen una cosa, es verdad, el pueblo de Israel regresó de Babilonia, se establecieron en la tierra nuevamente, ¿ok? Y nunca volvieron a instalar la monarquía, pero siempre estuvieron bajo dominio extranjeros, porque después que ellos van a la tierra con el permiso del imperio medio persa, y viene Alejandro el Grande, o sea, Grecia, el imperio griego. Entonces, y ahí viene la época, pues también la ¿cómo se llama esto? De los macabeos y toda esa historia, pues que están en Israel y qué sé yo, pero después pues viene Roma, entonces Roma nuevamente los va a mandar al exilio, así que, y vemos pues que después de que Roma los exilió por todas partes del mundo, porque realmente Roma no vamos a decir culpable, sino es la razón por la que los judíos han llegado durante los 4 rincones más de la tierra. ¿Por qué? Porque en realidad pues cruzaron América, llegaron a Centroamérica, a Norteamérica, en fin, todo eso. Entonces, ¿cómo se llama? Y desde ahí que están regresando nuevamente a la tierra. Así que realmente vemos que es como un doble cumplimiento. Por eso puse esta imagen, ¿ok? Y eso es lo que, esto tenía que suceder para que Israel, o sea, se formara como nación. Tenía que ser Israel nación para que ellos pudieran regresar. ¿Ok? Entonces, a continuación, el poema pasa por muchas fases de metáforas matrimoniales, desde una pareja al borde del divorcio hasta una pareja que se deleita en el nido de su lecho nupcial, dejando muy claro el punto de Isaías. El pueblo judío y Elohim son como 2 personas en una relación muy intensa. Esta sensación de intensidad se refuerza cuando a mitad de la Haftará cambia inusualmente a una perspectiva en primera persona, describiendo su propia relación personal con Elohim. Vamos a leer ahora 50, 50, 4, 5.
donde dice, Adonai Hashem me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana me despierta mi oído para que escuche como discípulo. Adonai Hashem me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Ok, entonces, acá vamos a ver la palabra hebreo que quiero enseñarles de esta parashá. Ok, y el verso 5. Acá, por ejemplo, dice Adonai, la textual pone Adonai, Yud Hei Vav me abrió el oído. Ok, en el hebreo, como que verán, yo siempre tengo la costumbre de quitarle las vocales al tetragramatón, ok, porque tiene generalmente lo ponen con esta que está aquí, estos dos puntitos. O sea, la primera palabra es Adonai, la segunda Yud Hei Vav tiene la primera, abajo de la Yod tiene la Sheva, que supuestamente es silenciosa, pero abajo de la Vav tiene una I, una Jirek, que generalmente siempre cuando se trata de Hashem ponen la Sheva y ponen una A. ¿Ok? De ahí viene la mala de Jehová, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando está una I? Eso los masoretes lo hicieron para que ellos entendieran y leyeran cuando está Yud Hei Vav con una I, dijera Adonai Elohim. ¿Ok? Entonces, por eso que uno tiene que conocer todas estas cosas, porque si no, no sabe, pues el pueblo judío siempre se limita a decir Hashem. Pero, ¿cómo se llama? Acá se trata Adonai Elohim, ¿ok? Entonces dice, Natan li leshon lemudim. Me dio a mí, leshon es lengua, limudim. Ok, acá se traduce, por ejemplo, ¿dónde estoy? ¿Qué es? Espérense, acá está entrando otra vez. 54.4. Acá ha puesto de sabios, mira, textual traducido de sabios, pero sabemos que sabios es jajamim, ¿ok? Así que limudim se traduce de los que enseñan, limudim de los que enseñan, o sea, me dio a mí lengua de los que enseñan. Y lógicamente, ¿por qué el textual traduce los sabios? Porque la tradición es que los que enseñan siempre han sido los jajamim de Israel, entonces, pero bueno, es interesante. La segunda línea dice, la da'at, la ut. ¿Qué le pasa a esta señora que no puede entrar, no sé qué le pasa? Ok. Ok, dice la edad, para dar conocimiento y consolar al Yafes, al sediento, al afligido. A ver, acá cómo lo han puesto. Al cansado, ¿ok? Para sustentar al que está cansado. Yafe, que está extenuado, cansado, eso. Dabar, ¿ok? Darle palabra, o sea, para darle conocimiento y palabra al que está cansado, en otras palabras, dice. Yair baboker, ¿ok? ¿Qué está diciendo aquí? Me levanta, me despierta de mañana en mañana. Yair li, dice Osen, y ¿cómo se llama? Y me abrió también, o sea, para a mí, mi oído, lishmoa, para escuchar, ¿ok? Kalimudim, como los que enseñan, ¿ok? Por eso acá, por ejemplo, dice Adonai, Hashem me dio lengua de sabios, para saber sustentar con palabras alcanzado. Cada mañana me despierta mi oído, para que escuche como discípulo, ¿ok? Acá es un problema haberlo traducido como discípulo, ¿ok? Entonces acá la palabra limudim en realidad se trata de los que enseñan, ¿ok? Entonces, esta es la palabra que quiero enseñarles más o menos para que tengan un poco de conocimiento de las raíces y todo eso. Ok, limud, la palabra limud, enseñar, que también, por ejemplo, la encontramos en 54.13. Acá vemos limudim está en plural y limud está en singular. 54.13 dice lo siguiente, y todos tus hijos serán enseñados por Yud-He-Vav-He, ¿ok? Así que serán enseñados, así que claramente limudim es lo que enseña, ¿ok? La raíz es la mat, y esta raíz es muy interesante, porque de esta raíz salen muchas palabras que todas tienen que ver con aprender, estudiar, en fin, enseñar y estudiar a la vez y todo, ¿ok? Entonces, acá y por eso que yo le puse, la palabra es aprender, pero la idea es aprender para enseñar, ¿ok? Porque tú aprendes, te conviertes en un discípulo y también puedes enseñar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, les puse un pasaje que encontramos la misma palabra, pero sin embargo lo han traducido con dos palabras diferentes en el español. Está en Deuteronomio 4.10b, o sea, de Barín 4.10b, donde dice,
Ok, dice, bueno, lo voy a leer todo, pero en el hebreo solamente le puse la segunda parte. Dice, el día que estuviste delante de Hashem, tu Elohim, en Joreb, cuando Hashem me dijo, congrégame al pueblo y haré que oigan mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Ok, entonces claramente estamos viendo que Asher Yelmudin Lira Oti, para que aprendan a temerme a mí. La palabra es Yelmedum, se dice, porque la diferencia que está con la otra es solamente las vocales, pero son las mismas letras, ¿ok? Entonces la primera se debe decir es Yilmedun, y acá es para aprendan, dice leirá oti, o sea, para temerme a mí. Kol hayamin asher hem hayim, todos los días los cuales ellos viven, ¿ok? ¿Ok? Están con vida, en fin, hayim, ¿ok? Y la última línea dice, al hadam, además sobre la tierra, bet beinehem yilmadun, yelamedun, las mismas palabras, las mismas letras, pero sin diferentes vocales. Entonces estamos viendo que en la primera es la la que es Yilmedum, es para aprendan, y la otra es Yelamedum, para que enseñen. Pero la raíz es la misma, ¿ok? Entonces por eso quería explicarles, pues, ¿cómo se llama? Esta raíz, que es, ¿ok? Por ejemplo, Lomedet, Ani Lomedet Ibrit, yo aprendo hebreo. Pero también puedo decir Ani Melamedet Ibrit, yo enseño Ibrit, ¿ok? Entonces, es la misma raíz, ¿ok? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿ok? Y por supuesto, pues esta raíz es la que viene las palabras para Talmidim, los Talmidim de Yeshua. Aunque en el hebreo bíblico, en la Tanaj, no vamos a encontrarlo como Talmidim, lo encontramos Talmidei, ¿ok? Que es lo mismo. Cuando acaba en Yod, es también plural, y Talmidim, también es plural. Ok, acá tenemos, por ejemplo, Mateo 8:21. Vamos a leer en español y después lo voy a enseñar en el hebreo. Pero como verán, todo esto es, ok, si quieres ser un discípulo, ¿qué significa entonces? Que tienes que aprender, ¿verdad? Para que puedas enseñar. Pero eso es lo que hacen los discípulos tienen que aprender. 8:21, dice así. Y otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Ok, Beish Ajer, y hombre Ajer, otro, ok, dice, Min Hatalmidim, de sus discípulos, Amar, Elav Adoní Hanijal Li, le dijo, permite, Señor, a mí, ok, Elej Berrioshona Likbor et Abi, para enterrar, ir primero, dice Barrishona, ir primero, dice Baelej Berrishona primero, y enterrar a mi padre, ¿ok? Así que claramente vemos que acá está, ¿sí? Ha Talmidim. Ha es el artículo, los, porque acá dice un nombre de los discípulos, Min Ha Talmidim. Entonces, aunque acá creo que no sé si lo dicen, a ver, déjame ver cómo que le leí yo. El 21. Y otro de los discípulos. Pero acá es, bueno, sí, puede ser, tal vez Ajer, ok, también puede ser, no necesariamente son los discípulos de los 12, sino son otros discípulos. Eso es lo que está más o menos acá. Ok, ahora sí. Continuamos con la Haftara, ok. El orador es el siervo de Adonai, no Isaías, aunque podemos rastrear legítimamente en lo que sí algunos ecos de la propia experiencia del profeta. La unión de los dos nombres Adonai y Elohim, como dije yo, Yud-Hei Vav-Hei con I, indica, como en otras partes, una solemnidad especial. La lengua de los sabios, mejor de un discípulo o de un erudito bien formado, que sepa hablar y que sepa sostener o refrescar al cansado con una palabra. Oír como los eruditos, el verdadero siervo es también como un erudito, estudioso de la voluntad del maestro, como lo son los demás eruditos. Isaías describe cómo el hecho de ser profeta le ha hecho sufrir porque sus oyentes no siempre aprecian su mensaje. Pero Isaías confía en que Elohim está de su lado. Así, ¡qué novedad! A todo maestro le pasará eso. Okay. Entonces, acuérdense que hemos leído que dice que Adonai me dio lengua de sabios para sustentar con palabra de cansado y en fin, todo eso. Entonces ahora le vamos a leer
el 6 dice, ofrecí mis espaldas, escuchen esto, a los que me azotaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos. ¿Ok? Pero Adonai Hashem, Adonai Elohim, me ayudará. Por tanto, no estoy abochornado. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. Sí, Adonai Elohim me ayudará. ¿Quién me condenará? Ve ahí que todos ellos se gastan como vestidura, la polilla los comerá. Como están viendo aquí, ¿ok? De verdadmente, esto es algo mesiánico. Pero como dije yo, también, Isaías sufrió muchos rechazos, al punto de que, imagínense, pues fue aserrado por su propio nieto, Manases, ¿ok? Así que, verdaderamente, pues, Yeshua, en estas palabras también, las espaldas, las mejillas y la barba, todo esto, lo escupieron, todo esto le pasó a Yeshua. O sea que por eso siempre van a encontrar que entre los profetas están estas profecías hablando del profeta, de la vida del profeta, pero también está entretejidas las profecías mesiánicas. Por eso que es un poco difícil separarlas a veces, ¿ok? Entonces, seguimos ahora y así. Volviendo a su postura profética habitual en los versos finales de la Haftará, Isaías vuelve a la imagen de Elohim y al pueblo judío como dos compañeros que han pasado por una historia dura, se han reconciliado y ahora están preparados para afrontar juntos el futuro. Entonces ahora vamos acá, 51:1-5, dice así. Escuchad de los que vais tras la justicia, los que buscáis a Adonai. Mirad la roca donde fuisteis tallados, la cantera de donde fuisteis extraídos. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, que estando solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente Adonai consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso de Adonai. Allí habrá gozo y alegría, acciones de gracias y voz de melodía. Estadme atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de mí sale la Torá, y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. De súbito haré llegar mi victoria, mi salvación ha salido ya, y mi brazo juzgará a los pueblos. Las costas lejanas esperarán en mí y confiarán en mi brazo. ¿Quién es el brazo de Adonai? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Así que por eso les digo que esto es increíble, y bueno, pues a veces la gente dice, ¿por qué ponemos el pueblo judío? Porque vamos hermanos, el pueblo judío es Israel. Israel es el pueblo judío y hay una diferencia porque no todos los que guardan Torah, ¿cómo se llama? Están asidos del manto judío y toda esa historia ya la sabemos. Entonces, sabemos que es el pueblo judío, el que ha sufrido, el que ha pasado, el que tiene historia con el Padre, porque ha sido su pueblo, el que ha guardado por 3000 años la Torah, el que ha sido expulsado de todas las naciones, el que ha sufrido todo lo que es los pogromos, el holocausto, las cruzadas, en fin, todo lo que les ha pasado. Entonces es el pueblo judío, ¿ok? Así que eso tiene en común, pues, con Mashiach, con los profetas, en fin. Ok, ahora sí, vamos a nuestra parashá. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, como dije, es mostrarles los mandamientos que están en Nekev, en cada parashá, y los que podemos ver que salen de otras partes de la Torá y los que son únicos en Devarim. Porque como acuérdense que cuando empezamos nosotros a estudiar Devarim, vimos la idea de que si fue la palabra de Moshe, en fin, ya todo eso lo hemos visto, ¿ok? Entonces, acá vemos, por ejemplo, ok, vamos a ir leyéndolos conforme está en la Torá, y de ahí les voy a leer los títulos que le dan los rabinos al mandamiento y el número que lo ponen, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, por eso que siempre es bueno, y ustedes van a ver a veces que el mandamiento que está, según lo que dice la Torá, no pareciera no tener sentido, pero para ellos siempre tiene sentido, es lo que vamos a tratar de ver. Ok, 7 de Devarim 7:21, dice lo siguiente. No tiembles ante ellos, porque Adonai, tu Elohim, está en medio de ti como Elohim grande y terrible, ¿ok? Así que acá se pone como temer a los herejes en tiempo de guerra, ¿ok? Esto es un mandamiento negativo. Quiere decir que tú no puedes temer, ¿ok? Entonces, este es único de Devarim, esto no está en otras partes. El 7:25 dice lo siguiente: quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni te las apropiarás, no sea que caigas con ello en una trampa, porque es abominación para Adonai tu Elohim.
Ok, el mandamiento es algo negativo, el beneficiarse de los ornamentos que han adornado a un ídolo. Esto también es único en Devarim. El 7:26 dice lo siguiente: no introduzcas pues las cosas abominables en tu casa, pues serías anatema como ella. Del todo la detestarás y del todo la abominarás porque es anatema. Entonces, ¿de qué cosa es? Esto de acá sale el mandamiento: incrementar nuestra riqueza con cualquier cosa relacionada con la idolatría. También es negativo, también único en Devarim. El 8:10: y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Dar gracias después de la comida, lo que se conoce como Birkat Hamazon, también es único en Devarim. Después tenemos caminar por los caminos de Elohim. Este es algo positivo. Bueno, el anterior también, el 19, Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas, también es positivo, es algo bueno. Y es único de Devarim. Ahora, caminar por los caminos de Elohim, sabemos que sí tiene otros, puede salir de otros lados, como por ejemplo, hasta de Abraham, podemos verlo, ¿no? Creo que ya lo vimos la vez pasada, Éxodo 18:20, donde dice, y amonéstalos con los estatutos de las leyes y dale saber el camino en que deben andar y la hora que deben hacer. Así que este no es nuevo, esto ya es algo que ya se había dicho antes. Ahora, continuamos. Deuteronomio 10:19, amar al extranjero. Ese tampoco no es algo nuevo, porque lo tenemos en Levítico 19:34. Vamos a ver cómo está en Devarim. 10:19. Dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y eso está en Levítico 19:34. Vamos a verlo si está igualito. En el código de santidad, creo que está igual. 19:34 dice, como aún nacido entre vosotros será el extranjero que resida con vosotros, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto y yo Adonai vuestro Elohim. Así que más o menos parecía. Ok, el 10:20 que dice, temerás a Adonai tu Elohim, a él servirás, a él te aferrarás y solamente por su nombre jurarás. Ok, el temor a Elohim ya lo vimos en la clase pasada. Apegarse a Elohim está en el mismo verso, esto sí es único en Devarim. Jurar en nombre de Elohim también lo vimos en la clase pasada. Estos son positivos, ¿ok? En 11:13, servir, adorar a Elohim, también lo hemos visto en la clase pasada. El 11:13 dice, y sucederá que si obedéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Adonai vuestro Elohim, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con todo vuestra alma, sirviéndolo, ¿ok? O adorándolo. También lo vimos en la clase pasada. Y el 11:20, colocar una mesusa, que también lo vimos en la clase pasada. Es el positivo 15, que es en el 11:20, donde dice, los seguirás en las jambas de tu casa y en tus pórticos, ¿ok? Así que esto es, la verdad que lo que tiene, así que esto es fácil. La de próxima para allá, oh, madre mía, tiene 50 y tantos mandamientos, y estoy que me jalo los pelos, no sé cuáles voy a enseñar, porque hay un montón de nuevos. Ok, vamos ahora sí. Vamos a ir a estudiar algunos de ellos. El tema de temer a los herejes, ok, en tiempos de guerra. Ok, dice, lo tarot, ok, lo tarot es no tendrás temor. Mi peneihem, en presencia de ellos, delante de ellos o en presencia de ellos. Que Hashem Eloheija, porque Adonai lo pide ustedes, dice, Bekirbeja, está Bekirbeja, está cerca a ustedes, o también puede decirle en ustedes. El Gadol Benorá, el grande y temible, ¿ok? Entonces, la palabra acá es Aratz, ¿ok? Y esta se presenta en Deuteronomio, es diferente a las que usa, por ejemplo, en Éxodo. ¿Ok? Por eso que les digo que a veces se cree que hay cosas que se han injertado tardíamente porque cambia una palabra de la que es común al principio de la Torá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 1:29, vamos a ver que no es la misma que está en Números, donde dice, entonces os dije, no os amedrentéis ni tengáis temor de ellos. ¿Ok? Esto no está, no es la misma palabra que usa en el libro de Números. Ok, el 23 del Deuteronomio 23, vamos a leer qué temor hay aquí. Dice, y les dirás, hoy Israel, hoy vosotros presentás batalla ante el enemigo, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os cobardéis, ni tembléis ante ellos. Acá le añade más palabras. Y por último, 31:6, donde dice,
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni os aterréis delante de ellos, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ya al final de la vida de Moisés, él está dando esta palabra a los israelitas. Ok. Como vemos, este es un nuevo mandamiento, ya que no lo encontramos en los otros libros de la Torá. De hecho, no se encuentra en el resto de las escrituras. Estos versos son la fuente del mandamiento que prohíbe a los israelitas temer o retroceder ante los herejes en tiempo de guerra. Le llaman herejes, pues son los paganos, la nación de los goyim, ¿ok? En otras palabras. En cambio, cada israelita debía tener una fe completa en Elohim, ¿ok? Shelema, ¿ok? Emuná Shelema, que le permitiría ser valiente y reunir sus fuerzas para mantenerse firme durante la batalla, reconociendo que el Señor de Elohim está en medio de ti, Elohim grande y temible. ¿Por qué este mandamiento se presenta solo en Deuteronomio? Lo más probable es que Moisés, sabiendo que Israel estaba a punto de entrar a heredar la tierra prometida y tendrían que librar batallas, ellos deberían desterrar cualquier temor a las naciones cananeas. Entonces, ahora entendemos por qué, eso es lo que les digo yo, amados hermanos. Miren, sea la boca de Moshe, o sea, tiene que haber sido definitivamente inspirado por el Ruach HaKodesh. Pero la sabiduría de Moshe Rabenu, del maestro Moshe, el que habló como P al P con el Eterno, ha sabido qué mandamientos ponerle a Israel, ¿ok? Entonces, porque lógicamente esto de verdad no lo encontramos en la Torá, pero está en Devarim, pero esto es algo que por sabiduría Moisés tiene que habérselo dado como advertencia a, ¿cómo se llama?, al pueblo de Israel. Y también pues por lo que ha vivido, porque sabemos que durante el desierto, pues esta gente, y cuando salieron mismo de Egipto, esta gente, imagínense, con todo lo que vieron, siempre tuvieron temor, siempre se quejaron, en fin, todo esto. Así que es natural que Moshe ponga este mandamiento, ¿ok? Ahora, según la Mishnah, colocaron guardias guerreros delante de los soldados y otros en la retaguardia, detrás de ellos, con hachas de hierro en las manos. Y si alguien deseaba huir, tenían permiso para golpear sus muslos, porque la huida es el paso inicial hacia la derrota. Maimónides observó que cualquier israelita que se retirara cobardemente del frente era responsable de cualquier pérdida de vidas que resultara de su deplorable conducta. Eso es lo que hacen los rabinos, amados hermanos. Basado en lo que ven en la Torá, ellos hacen la halajá rabínica. Esto es la Mishnah es los primeros códigos de la halajá que se escribieron, ¿ok? Entonces se está contando la historia. Por eso les digo que también todo ha sido transmitido oralmente. Hay cosas que ellos se enteraban, que ellos sabían. Desechar la Torá lleve al P, la Torá oral, es un grave error, porque nos perdemos de un montón de cosas que ellos se han transmitido de generación en generación, así como nosotros nos han transmitido de generación, como estábamos hablando al principio de la clase, dichos y palabras y cosas, es igual, con Israel es igual, ¿ok? Así que entonces esto es increíble, y de verdad tenían que ser valientes y tenían que ir, así que ellos se aseguraban bien que nadie huya. Ok, vamos a ver otro. Beneficiarse de los ornamentos que han adornado a un nido. Entonces dice, ok, vamos a leer los 7:25, eso ya lo leímos en antes, pero yo le puse solamente la parte A, ok, porque siempre me gusta comparar cómo está el hebreo con el español. 7:25. Ok, dice, quemarás en fuego las sepulturas de tus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ¿ok? Ni te lo apropiarás, no sea que caigas con ella en una trampa, porque es abominación para Adonai tu Elohim. Ok, la primera parte es lo que dice acá, Pesilei Eloheihem, Pesilei son imágenes Eloheihem, de los dioses de ellos, dice, ok, dice, Tis refun baesh, los harás arder, esta palabra, saraf, que es lo viene la palabra serafines, que es arder, ¿ok? En el fuego, los harás arder en el fuego. Lo tahmot, no desearás, o kovet, no querrás, o sea, esta palabra así, encontramos en otros lados, kesef besahab aleihem, o sea, la plata y el oro que está sobre ellos, ¿ok? Entonces, eso es lo que está, este mandamiento, si tenemos otros, que lógicamente tienen que deshacerse de los ídolos y todo eso, pero beneficiarse de estos ornamentos, esto está nuevo en Devarim. Entonces, nuevamente nos encontramos con un nuevo mandamiento que solo encontramos en Deuteronomio. Si bien es cierto, hay otros mandamientos que se nos prohíbe codiciar lo del prójimo,
Este sobre el oro y la plata de los ídolos es nuevo en la Torá. Este mandamiento prohíbe beneficiarse de los ornamentos con los que se ha adornado un ídolo, o de los metales preciosos chapados sobre una imagen de madera. Según Maimónides, los objetos en cuya elaboración no ha intervenido la mano del hombre, como las montañas, el ganado y los árboles, aunque sean objetos de culto, pueden utilizarse. Ok, voy a aclarar algo primero. ¿Qué está diciendo aquí Maimónides? Ok, por ejemplo, Israel cuando Moshe regresó a la tierra, qué sé yo, las montañas, el ganado, o han ido a la batalla, han conquistado una tierra cuando fue la época de la conquista de Canaán. ¿Ok? Había lugares que sí tenían que quemar todo, pero había lugares que no, que en las montañas no tenían que deshacerlas, el ganado lo podían utilizar, los árboles lo podían utilizar, porque hay como estos dos mandamientos, ¿ok? A pesar de que tal vez ellos hubieran hecho cultos abajo de esos árboles, o qué sé yo, o esas montañas, sin embargo, ¿cómo se llama? No, o sea, se podían utilizar. No es a diferencia que se trata de los metales y las piedras. Por ejemplo, en este caso, esta imagen que está viendo es un pendiente, o sea, es un adorno de collar romano, ¿ok? De un dios romano. Miren esto, no sé si será un César, qué será, pero tiene rubíes, es de hecho de oro. Entonces, esto es verdaderamente una práctica antigua, y sobre todo, creo que los budistas y todos los hinduistas tienen a veces todas estas cosas esfinges que le ponen todos estos metales preciosos. Así que sí, no se puede, no se puede. Te encuentras con esta, te regalan un ídolo así, con esto que tiene oro, no puedes. Tienes que quemarlo al fuego, no puedes traerlo a tu casa, no puedes utilizar, no puedes beneficiarte, ¿ok? ¿Cómo se llama? De las piedras preciosas, del oro de nada. Ok, veamos otro. Incrementar nuestra riqueza con cualquier cosa relacionada con la idolatría. Es parecido, o sea, a lo que hemos leído, cuando dice, no introduzcas pues la cosa abominable en tu casa, pues serás anatema como ella, ¿ok? Entonces dice, si bien es cierto, la palabra abominación se presenta en diferentes lugares y para diferentes cosas, el verso de Deuteronomio es explícito, no debes traer una abominación a tu casa. Es el mandamiento que prohíbe a una persona aumentar su riqueza con cualquier cosa relacionada con la idolatría. Por el contrario, hay que evitar todos los ídolos, sus templos y todo lo que esté relacionado con ellos. Maimónides observó que si una persona se beneficiaba en un negocio en el que había invertido dinero recibido de alguna actividad relacionada con la idolatría, podía ser engañada pensando que el ídolo era la causa subyacente de su éxito. El Sefer HaJinuj, es el Sefer de Maimónides, de enseñanza, extendió estas provisiones a todas las actividades en las que se adquiere dinero o bienes tangibles violando la ley de la Torá, porque esas recompensas se conseguían cediendo a los mismos deseos pecaminosos que llevan a la gente a adorar ídolos. Casualmente, ese fue el pecado de Acán, que le costó la derrota a Josué y la muerte a Acán. Así que como verán, de verdad esto es increíble. Y miren, ellos están recibiendo estos mandamientos que le está dando Moshe antes de ir a conquistar la tierra, y miren lo que pasa en Josué. Vamos a leerlo, Josué 7:1. Pero los hijos de Israel fueron infieles en cuanto a lo del anatema, porque Acán ben Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, se apropió del anatema, por lo cual la ira de Adonai se encendió contra los hijos de Israel. Y sabemos que fueron ¿cómo se llama? A la guerra, ¿cómo se llama? Adonai le dijo a Josué, Josué le dice en el 7, ay, Adonai Hashem, ¿por qué hiciste pasarle Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos? Nos hubiéramos puesto a habitar al otro lado de Jordán, imagino que le dice. Pero el Eterno le dice que Israel ha pecado y también ha traspasado mi pacto que yo les ordené. O sea que acá está claramente, está diciendo que ha traspasado su pacto, lo que yo les ordené. ¿Quién les ordenó? Moisés. Moisés le ordenó. ¿Ok? Y han tomado el anatema y también han robado y también han mentido y también lo han puesto entre sus enseres. Así que claramente estamos viendo aquí que es la palabra del Eterno que está dando ¿cómo se llama? A Josué, validando las mismas palabras de Moshe. Y por el 21:26 vemos lo que le sucedió a Acán y dice así, entre el botín, este es Acán, y respondió Acán a Josué y dijo, en verdad he pecado contra Adonai, Elohim de Israel, y esto es lo que he hecho. Entre el botín vi un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso. Los codicié y los tomé, y aquí están escondidos bajo tierra dentro de mi tienda y la plata debajo de ellos.
Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y en efecto el manto estaba oculto en su tienda y la plata debajo. Lo recogieron pues de dentro de la tienda y lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los depositaron ante Adonai. Y Josué y todo Israel con él tomó a Acán Becerra la plata, el manto, la barra de oro, y a sus hijos y a sus hijas, a sus bueyes, y a sus asnos y a sus ovejas y a su tienda, a todo cuanto poseía, y los llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿cuánto nos has perturbado? Pertúrbete hoy, Adonai. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron en la hoguera después de haberlos lapidado con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Adonai se tornó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama hasta hoy Valle de Acor. ¡Wow! Ay, ay, ay. Ahí está la gente que cree palabra de hombre, palabra de Moshe, qué sé yo, no sé. Miren esta respuesta. Ok, seguimos ahora. Otra. Vamos a aprender el famoso Birkat Hamatzon, dar gracias después de la comida, que ya hemos visto que está en Deuteronomio 8:10, que ya lo leímos en antes. Ok, dice: Beajalta, ok, besapta, ok, cuando comas y besabata y estés lleno, dice, uberachta et Adonai Eloheja, bendecirás a Adonai tu Elohim. Al Haaretz Hatová Asher Natan Lach, por la buena tierra que te da a ti. ¿Ok? Entonces, sabemos claramente, acá está muy claro en Deuteronomio que dice bien claro, y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Adonai tu Elohim. ¿Ok? Así que claramente es la gracia después de la comida, la bendición, o sea, bendecir a Adonai después de comer. ¿Ok? Entonces, acá, ¿cómo se llama? La palabra sabata tiene dos significados. La concordancia le dio dos números, uno como verbo y otro como sustantivo masculino. Por ejemplo, el sabá es lleno, estar lleno. Como lo encontramos, por ejemplo, en Éxodo, vamos a leer Éxodo 16:8, donde dice: y dijo Moisés, cuando Adonai os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, será porque Adonai habrá oído vuestras murmuraciones que habréis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración no son contra nosotros, sino contra Adonai. Acá saciados, lo ha traducido como estar saciado. Y también lo tenemos en Job 9:18. Vamos a leer Job 9:18. Job 9:18 dice lo siguiente: no me deja recobrar el aliento, sino que me harta de amarguras. ¿Ok? Lo llena. ¿Ok? Así que lo vemos en positivo y en negativo. Y entonces, como verán aquí, la concordancia 7646 y 7647 es idéntica. Solamente las vocales es lo que cambia, por eso la concordancia solo me dio dos números. ¿Ok? Pero ¿cómo se llama? Como sustantivo es uno es estar lleno como verbo y la otra es abundancia, tener abundancia. Entonces está en Génesis 41:29. Vamos a ir hasta Génesis, imagínense, 41:29. Génesis 41:29. Donde dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Ok, ahora, pero es idéntica, estas palabras, estas raíces, estas tres consonantes, es idéntica a la palabra Shabbat, que significa juramento. La diferencia es que en vez de ser sin, es shin, ¿ok? Pero es la misma raíz, y cuando se trata de raíces, no hay diferencia entre la shin y la sin. Y se trata de juramento, y esto va a ser importante que nosotros entendamos algo, porque verdaderamente cuando nosotros vemos todo esto, que podemos complementar todo nuestro estudio de lo que nos está tratando de demostrar la Torah. En Génesis 22:16 dice lo siguiente: y el ángel de Adonai llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos. ¿Estoy leyendo correctamente? Sí, 22:16. Ah, sí. Estoy leyendo el 15. Ok, y dijo: por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no has rozado a tu hijo, tu único. Ok, he jurado. Después tenemos en Deuteronomio 7:13 dice: y te amará, te bendecirá y te multiplicará, bendicirá también el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y el incremento de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres entre que había de darte. Ok, estamos viendo que aquí, por ejemplo, este juramento está incluido estar lleno. ¿Por qué? Porque está hablando
bendecirá el fruto de tu vientre, la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, es decir, todo, ¿ok? Entonces, poniendo todo junto, ¿ok? Es que el juramento que el Eterno les dio a los patriarcas de la tierra, este juramento implica darles la provisión y llenarlos de cosas buenas. Es todo. Ahora, ¿por qué se le conoce como Birkat Hamazon? A la oración que se debe hacer después de comer. Esta palabra la encontramos en la Torá, la palabra masón, la bendición, Birkat Hamazon. O sea, no, esta frase no se encuentra, ¿ok? Pero como dice, bendecirás después que estés lleno, estés saciado. Pero la palabra masón, ¿ok? Se traduce en la Biblia como víveres, y la encontramos solamente en Génesis. En Génesis, por ejemplo, 45:23, vamos a ver cómo se ha traducido aquí. Génesis 45:23, dice, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de grano, pan y víveres para el viaje de su padre. Ok, dice, Uleavid Shalach Kesot, y a su padre le envió estos. Asada Hamorim, ok, 10 asnos, ¿cómo se llama? Nosim, Mituv, Misraim, ok, cargados de todo lo bueno de Egipto, dice. Becer Atonot, y 10 asnas, Nisot, ahora está esta palabra Nisim y Nisot, está uno femenino y otro masculino, ok, cargados de Balejem, de grano y pan. Humazón, víveres, leaví, laderes, para su papá, para el camino. Así que vemos que acá se trata de Bikat Hamazón, es víveres. Entonces, no se debe traducir después de la comida, sino podemos decir entonces la bendición de los víveres, ¿ok? Es lo que literalmente significa. Pero ¿qué pasa? A ver, los rabinos enseñan que el Birkat Hamazón se debe hacer así sea que has comido un pedazo de pan del tamaño de una aceituna. Pero en realidad esta oración es mucho más que simplemente dar gracias después de comer. No es, muchas gracias, Padre, por la comida que comió. No se trata de eso. Y es que la oración de Birkat Hamazón tiene 4 bendiciones. Alabar al Eterno por proveer comida a todas sus criaturas. Agradecer al Eterno por la tierra de Israel, que Elohim se la dio a Israel, por la redención de Egipto, por la circuncisión y por la revelación de la Torá. La tercera, la petición por su misericordia, la reconstrucción de Jerusalén, el templo y la restauración del reino davídico. Definitivamente esta pues es la halajá rabínica del tiempo de Yeshua. Agradecimiento y pedir, o sea, y después de la destrucción del templo, ¿no? Porque acá está pidiendo la construcción del templo y la restauración del reino davídico. Agradecimiento, aunque puede ser que venga de los tiempos de Babilonia, cuando todavía había sido destruido el primer templo, o sea que tiene los dos. Agradecimiento y pedir por el profeta Elías. Se termina bendiciendo la casa donde se comió la comida y los que participaron en ella. ¿Ok? Según el Talmud, estas oraciones salieron de diferentes fuentes. Ahí está. La primera de Moisés y de recibir el maná del cielo. Por Yehoshua o Josué, que conquistó y los hizo entrar en la tierra. Por David y Salomón, que fue la monarquía. Instituida por los rabinos después del fracaso de la rebelión de Bar Kokhba. Ahí está. También conocida como Hatov Hameitiv, que significa quien es bueno hace lo bueno. La rebelión de Bar Kokhba ocurrió en el año 130 y tantos, después de la destrucción del templo. ¿Sabes? Así que los rabinos entienden que esa oración está ordenada por la Torá, pero también ellos añadieron la oración antes de comer. Maimónides dice que el que come sin orar comete un sacrilegio, porque está disfrutando de un regalo divino y por fallar de ser agradecido por la bondad y misericordia del Eterno, esta persona es una imitadora de Esaú. ¿Y qué Esaú? ¿Qué verso ponen? Génesis 25:34. ¿Qué es Esaú? Entonces Jacob dio a Esaú pan, pocotaje de lentejas, comió, bebió, se levantó y se fue, así preció la primogenitura. O sea que se todo tragó, ni dijo antes ni después gracias ni nada, y ahí está. Y es que se nos advierte de no dejar de ser agradecidos y de reconocer que toda nuestra vida y provisión viene del Eterno. Así que vamos a continuar en Deuteronomio 8, lo que continúa diciendo, y dice lo siguiente. Vamos a ir al 17. Aparece que el 10 es, y siempre que comes y te sacies, ¿ok? Ahora, continúa diciendo, cuídate, no sea que te olvides de Adonai tu Elohim y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, ¿te acuerdas?
Ok, no sea que cuando hayas comido estés ya harto y has edificado hermosas casas y las habites, y tus vacas y tus rebaños incrementen, la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de Adonai Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua, te sacó agua de la roca de Pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para poderte hacer bien en tu futuro. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Dice, antes bien, recordarás al Night Elohim, pues él es quien te da fuerza para hacer riqueza a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Así que aquí de verdadmente debemos poner aquí, ya ustedes lo corrigen en su hojita, póngale hasta el 18, porque verdad acá debe ser hasta el 18. Ok. En esta parashá también se recuerda el maná, el cual el Eterno alimentó a Israel los 40 años en el desierto, y sabemos que Yeshua afirmó ser el maná del cielo. Cuando vemos aquí en Deuteronomio 8:1-4, cuando dice, cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy para que vivas y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai Elohim estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Adonai. Ok, entonces vamos a ir ahora al Brija Hadashah, Mateo, ok, a Juan 6:26, a Juan 6:26, 40. Vamos a escuchar las palabras de Yeshua, que habla de él refiriéndose al maná. Dice así. Le respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque viste señales, sino porque comiste de los panes y os saciasteis. ¿Ok? Fue la multiplicación de los panes que él había hecho. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Elohim el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Elohim? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, que creáis en el que él envió. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Miren, ellos mismos están relacionando aquí ¿verdad? Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Mira, qué interesante que Yeshua, no Moisés, porque están ¿qué? Mencionando la Torah de Moshe, de Barim, ¿ok? Entonces dice, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y que en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ok. Acá quiero enseñarles algo bien interesante. Ok. Cuando entendemos que la escritura hay que estudiarla temáticamente, vamos a poder ver que siempre un pasaje nos tiene que llevar a otro. Cuando Yeshua está diciendo que es el pan descendió del cielo, también se está refiriendo a otro pasaje. O sea, no solamente se está refiriendo al pasaje del Deuteronomio, al maná, ¿ok? Pero vemos, por ejemplo, en Proverbios algo muy interesante. Proverbios 34 dice lo siguiente. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes?
Yeshua descendió y subió, Yeshua manejó el mar, calmó en fin, así que lógicamente vemos que temáticamente hay otros pasajes que pueden corroborar la palabra de Yeshua. Ahora, quiero que vean esto. Vemos que hay una relación entre el pan y la palabra, eso estamos viendo claramente por el pasaje de Deuteronomio, y es justamente Juan el que nos presenta a Yeshua como el verbo, pero también es Juan el que nos presenta a Yeshua como el pan de vida. Cuando hablamos de pan de vida, sabemos que se refiere a la primera venida de Yeshua como Mashiach ben Yosef, que dio su día por nosotros. Por eso que vamos a encontrar una relación increíble entre la Torá, el pan y Yosef. Ok, primeramente sabemos que en Lucas 9:13, vamos a saltear de todos diferentes libros, Lucas 9:13 dice lo siguiente. Pero él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compramos con 5 panes. ¿Ok? En Lucas, vamos a hacer todo lo que es 5 en múltiplos de 5, es repetitivo en la Torá. ¿Ok? Como por ejemplo 40, 400, es así, ¿ok? Entonces, en Lucas 9:14, vemos que ¿cuántas personas son las que se le da? Porque eran como 5.000 hombres. ¿Ok? 5 panes, 5.000 hombres, esto no es casualidad. Los hizo sentar a gente en grupos de 50. Miren lo que dice así. Entonces dijo, hace que se recuesten en grupos de 50. Esto no es casualidad. Yosef dio a Benjamín 5 veces más alimento. Vamos a ir a Génesis 43, 34. Génesis 43, 34. Dice así. Luego él tomó porciones delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la porción de todos ellos, y bebieron y se embriagaron con él. Después de que Joseph se reveló a sí mismo, todavía quedaban 5 años de hambre. Todo lo que tiene que ver pan y la palabra es increíble. Génesis 45, 6. Dice, porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de esta tierra y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. ¿Se dan cuenta todo esto de víveres, de comida, de pan, de palabra? Ok. Joseph dio a Benjamín 5 mudas de vestidos, 45, 22. A todos ellos le dio mudas de vestidos y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Joseph presentó solo 5 de sus hermanos a Faraón. ¿What? 47, 2. Y de entre sus hermanos tomó a 5 de ellos y los presentó ante Faraón. Entonces, ¿qué quiero ver acá? ¿Qué? Ok. Quiere decir, más o menos, esto es lo que quiero que vean, que por eso ensartamos, y todo esto de verdad no son casualidades. Esas son las formas que nosotros podemos de verdad aprender, y todavía hay muchas más cosas de verdad mucho más profundas, pero más o menos acá les puse lo que está relacionado, realmente. Acuérdense que hablamos de 5, estamos hablando de la Torá, del Humash, la Torá, la palabra, el pan de vida. Entonces, por eso encontramos todas estas cosas de verdad relacionadas a la Torá, al pan y a Yosef. Ok, vamos con otro mandamiento. Apegarse a Elohim. Esto sí es nuevo en Devarim, está en Deuteronomio 10:20, donde dice, Eta Adonai Eloheja tira, Oto Ta'abot, dice, a Adonai tu Elohim tendrás temor, Oto Ta'abot, a él lo servirás. Ubo, dice Tidbak, ¿ok? Dice Ubishmo Tishbea, ¿ok? Y a él te apegarás y en su nombre jurarás. Es lo que dice Deuteronomio 10:20. La palabra Dabak, de pegarse a Elohim, esto lo encontramos solamente aquí en Deuteronomio, ¿ok? Aunque sí lo encontramos de verdad en otras partes, o sea, en otras partes la palabra dice en otras partes la Torá, pero cuando trata de Elohim, es Moisés el que hace énfasis en este apegamiento a Elohim. Para entender esta palabra Dabak, que es pegarse, tiene que ser unirse, y ese a nivel matrimonial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la primera vez que se presenta esta palabra es nada más y nada menos que en Génesis 2:24, donde dice, por eso abandonará el hombre a su padre y su madre, se unirá, o se pegará, ¿ok? A su mujer y será una sola carne. Así que imagínense que este es el nivel que se nos pide de ser de realmente, porque estamos en un pacto matrimonial con el Eterno. Entonces, por eso tenemos que estar ahí apegados a él. Y vemos que Moshe lo va a repetir mucho en el libro del Deuteronomio, ¿ok? En 11:22, es el que creo que el mandamiento que estamos viendo es en Deuteronomio 10:20, pero él va a continuar en 11:22 y dice así,
Porque si guardáis diligentemente todo el mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Adonai vuestro Elohim, para andar en todos sus caminos, aferrándoos a él. Acá es aferrarse, acá lo traducí lo textual como aferrarse, pero en 10:20 lo puso, sí, también aferrar, lo puso igual a textual. Vamos ahora al 13:4. En pos de Adonai vuestro Elohim andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seréis fieles. Acá la textual lo cambió la palabra, porque es fieles. Es a él te apegarás. Eso es lo que es. Y todavía al final de Deuteronomio ya también vuelve a poner esta misma palabra, 30:20, donde dice, amando a Adonai tu Elohim, obedeciendo su voz, siéndole fiel, porque él es tu vida y prolongación de tus días para habitar en la tierra que Adonai juró a dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Acá está otra vez, siéndole fiel, no es apegarse, es unirse, ¿ok? Eso es lo que es, ¿ok? Así que como verán, este es un mandamiento nuevo de Moshe, ¿ok? Este mandamiento plantea la cuestión de cómo es posible, o sea, esto es un comentario judío, aferrarse a un Elohim que es puramente espiritual e incorpóreo, o sea, que no tiene cuerpo y es espíritu. Los rabinos sugirieron que la manera de aferrarse a Elohim es imitando los atributos divinos, lo que puede aprenderse mejor estudiando con maestros sabios y piadosos. También utilizaron este texto para concluir que uno tiene el deber de casarse con la hija de un hombre sabio, o de dar su propia hija en matrimonio a un hombre sabio, así como de conceder regalos a los hombres sabios y mantener relaciones comerciales con ellos. Maimónides interpretó esto como una orden de buscar asociarse con individuos sabios, los más cercanos a Elohim, para unirse a ellos o apegarse a ellos en toda forma posible de compañerismo, en la comida, la bebida, los asuntos de negocios, con el fin de que logremos parecernos a ellos en que lo respecta a sus acciones y en la adquisición de opiniones verdaderas a partir de sus palabras. Como está escrito, que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios, siéntate en medio del polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. Esto es algo que era muy conocido en los tiempos de Yeshua, ¿ok? Siéntate en medio del polvo de sus pies, por eso que es, como Yeshua, los rabinos caminaban y levantaban polvo, ¿ok? Y los discípulos, de verdaderamente seguirlos, o sea, se alimentaban de ese polvo de los pies, ¿ok? Pero también estaban sentados a sus pies, así que esto de verdaderamente es algo que se practicaba, que verdaderamente era muy conocido en los tiempos de Yeshua, ¿ok? Ahora, los rabinos se desarrollaron la idea de Bekut, ¿ok? La idea de adhesión o pegarte Elohim, como el peldaño más alto de la escalera espiritual. Esta comunión íntima con Elohim solo podía alcanzarse dominando la capacidad de amar y temer a Elohim. ¿Ok? O sea, como dice el principio de sabiduría, es el temor a Elohim. ¿Ok? En la forma más intensa de este enfoque, el ser humano alcanza la meta de una unión mística con Elohim. La de Bekut puede verse como la expresión o culminación del amor entre Elohim y los seres humanos. Esto nos ayuda a entender lo que se nos pide por el amor que tuvo Elohim de entregar a su hijo. Quiere decir que si es la unión, o sea, que eterno, ¿por qué? Porque nos entregó a su hijo, porque nos dio a su hijo. Entonces, ese amor, esa combinación de amor que hizo Elohim por darnos a Yeshua, es lo que nosotros tenemos que tener, ese de Bekut, esa adhesión a él, porque nos dio a su hijo por el amor que nos tiene para rescatarnos y salvarnos. Entonces, por eso yo les digo que la halajá rabínica, ¿ok? Nosotros con Yeshua podemos ver mucho más profundo, nos podemos gozar de mucho más cosas que los mismos rabinos. Esto es increíble. Es lo que pasó a mí cuando estudié judaísmo. Miren, ok. Amor por la tierra de Israel. Ok. Esto no está contado como un misbot de los 613, pero tiene su enseñanza, por eso quise compartirla con ustedes, ¿ok? En Deuteronomio 11, porque es parte de la parashá, vamos a leer en Deuteronomio 11, 10 al 14, ¿ok? Devarim 11, 10 al 14. Dice lo siguiente. Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde saliste, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza, sino que la tierra que pasáis a poseer es una tierra de montes y planicies que se abreva con las aguas de la lluvia de los cielos. Esto se mete en verdad, verdad. Israel recibe la agua de la lluvia de los cielos. No tienen otra fuente de agua. ¿Ok? Por eso que cuando si no llueve el mar de Galilea, de ahí sacan el agua
tiene que llenarse. Ahora a veces se ha bajado mucho, entonces depende de las aguas del cielo. Entonces dice así. Y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Adonai nuestro Elohim y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la ayuda de vuestra tierra en su época, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Ok, acá nosotros ya aprendimos esto, realmente en la clase pasada, que vimos que es que, ok, la relación entre Elohim e Israel también puede verse como un contrato matrimonial que significa el amor intenso e insaciable entre dos partes. Israel es descrito como un pueblo amado, seleccionado divinamente no por su tamaño, sino más bien por el amor de Elohim hacia Israel. Eso lo encontramos en Deuteronomio 7, 6, 8, donde dice así: porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai tu Elohim. A ti te escogió Adonai tu Elohim para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Y Adonai puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fueras más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor de Adonai a vosotros, para mantener el juramento que juró a vuestros padres, sacó a Adonai con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud y del dominio de Faraón, rey de Egipto. ¿Ok? ¿Qué cosa dice acá bien claro? Sino qué cosa, porque sois el pueblo más pequeño. Por eso que esto se trata de un remanente. Esto se trata de un remanente, ¿ok? Ahora, como vimos anteriormente en este mensaje, o sea, este pasaje era Moisés el que estaba hablando sobre Eretz Israel, que sea yo daré la lluvia, ¿se acuerdan? Ahora, el Talmud comenta sobre la tierra, dice: las bendiciones de los eruditos de la Torá dan una prueba de fuego para determinar si una persona es realmente un erudito de la Torá. Escuchar cómo recitan las verajot, o sea, las bendiciones. Está claro que cuando las verajot se recitan con sinceridad, reflejan una visión adecuada de la vida y ayudan a inculcar rasgos importantes como la gratitud a Elohim. Lo que es menos obvio es que incluso las leyes detalladas de las bendiciones reflejan conceptos fundamentales de la Torá. Por esta razón, los eruditos de la Torá son puntillosos en sus bendiciones, son así exactos. ¿Sí? Eso es increíble que, como estamos viendo aquí, eso que viene aquí de los sabios, de los eruditos de la Torá, está sacado porque realmente es Moshe el que está dando, pues, ¿cómo se llama? Le está diciendo a Israel que le dará esta tierra, qué sé yo, y todo esto, y que, ¿no? Y la lluvia, y todo eso, como hemos visto antes, ok. Dice, también contiene una importante lección sobre el amor a la tierra de Israel. El rabí Gisda y rabí Jamenuna estaban sentados en una comida, y les sirvieron dátiles y granadas. Rabí Jamenuna hizo la bendición sobre los dátiles. Rabí Gisda le dijo, ¿no estás de acuerdo en que los frutos mencionados anteriormente en el versículo tienen prioridad al recitar la bendición? Rabí Jamenuna respondió, los dátiles se mencionan en segundo lugar después de que la palabra tierra, mientras que los granadas solo se mencionan en quinto lugar. Rabí Gisda exclamó, si tuviéramos piernas de hierro para seguirte siempre y aprender de ti. Los dos eruditos se refirieron al versículo que alaba la tierra de Israel por sus 7 granos y frutos, que casualmente está en Deuteronomio 8:8. En 7, por ejemplo, dice así, porque no Elohim te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, manantiales que brotan en la planicie de la montaña. Y después dice, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y miel. Entonces vemos que acá primero está higueras y granadas, ¿ok? Entonces, este es lo que los rabinos discuten y eso me encanta que tienen ellos de verdad, porque no se les escapa ni una. Y por eso los comentarios rabínicos están basados en estos pasajes. Miren esto. Ok. La granada y el dátil. ¿Por qué el dátil tiene prioridad sobre la granada? Acá estamos viendo que acá se ha traducido como, ¿cómo se llama? Como, granados, higueras o higos, ¿ok? Pero en verdad están incluidos como dátiles, o sea, una cosa así. No sé, la verdad que no he visto la palabra hebrea, pero bueno. Entonces, el tema es esto, la granada y el dátil. ¿Por qué el dátil tiene prioridad sobre la granada? Aunque la granada pertenece al primer grupo, ahí está, es la última fruta de la lista. La granada representa a aquellos, porque, la última lista, porque ¿cómo que dice acá? ¿Ok? Dice cebada de vid, de higueras y granados, o sea que está al final, y después aceite y de olivas y miel, pero acá trigo, cebada, vides, higueras y granados está al último, ¿ok? Entonces dice así.
La granada representa a aquellos que son conscientes de las cualidades sagradas de Eretz Israel, pero que en la práctica permanecen alejados de la tierra. Desgraciadamente, estas personas toman pocas medidas prácticas para expresar su amor por la tierra. El dátil, por otra parte, está cerca de la cima del segundo grupo. Representa a aquellos que solo reconocen los beneficios materiales de la tierra de Israel. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos, está mucho más cerca de la tierra, tomando medidas prácticas para asentarse y reconstruirla. Tal persona, el señor Rabino Hamen Una, debe ser fortalecida y presentada primero para una bendición. Esto es increíble, vamos, hermano, que de esto puedan sacar toda esa información. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir, mira, acá lo que Mariela ve, yo le voy a decir, la Mariela. Nosotros sabemos, por ejemplo, nos han enseñado también que la granada, por ejemplo, ¿ok? Eso representa los 603 mandamientos, qué sé yo, que están en la Torá y qué sé yo. Pero sin embargo, ¿ok? Hay mucha gente que al día de hoy guarda mandamientos y están alejados totalmente de Eretz Israel. O sea, no le interesa ir y viajar y ir a la tierra y visitar la tierra. Están, o sea, prácticamente, o sea, no pueden expresar su amor por la tierra. Por eso creo que el amor por la tierra lo estamos expresando todos los que estamos animándonos a este viaje. Yo a más hermanos les digo, mira, esta sería ya mi quinta vez que iría a Israel. Y de verdad que eso es para mí increíble. Si yo pudiera ir todos los años, yo iría todos los años. No me interesa, me gustaría sí conocer otros países, pero si no, o sea, si yo voy a ir a Europa o ir a algo, tengo que saltar para Israel. O sea, no me puedo quedar en Europa, no me puedo quedar, tengo que ir para Israel. Entonces, el amor por la tierra es algo, no sé, de que debe nacernos del amor de la Torá, del amor de guardar los mandamientos, ¿ok? Ahora, el dátil, por ejemplo, vemos que las datileras, o sea, las palmeras datileras están por todo Israel. Y sabemos que verdaderamente son estas personas, el pueblo judío que vino cuando llegó a la tierra y la tierra era un desierto, que sembró y sembró, hasta el día de hoy siembra, que en verdad, o sea, ellos tal vez no tengan los 613 mandamientos, no guarden esto, pero en realidad ellos están más cerca de la tierra. ¿Por qué? Porque se preocupan, toman las medidas para sentarse, para reconstruirla. ¿Ok? Entonces, de ahí sale que primero, según este rabino, ellos deben ser bendecidos primero, porque en verdad, si no fuera por esa gente que regresó a Israel, que fundó y que convirtió a Israel, claro, con la mano del Eterno, pero de verdadmente, porque imagínense, Israel estaba abandonada. La famosa tierra palestina, entonces era horrible, así como lo conocían, era un desierto total. ¿Okay? Israel la hizo florecer y ahora es una ciudad, un país espectacular, moderno, cosmopolitan y la ciudad vieja, es decir, no hay tierra tan linda ni tan perfecta como la tierra de Israel. Las montañas son blancas, hay valles y aguas, desiertos donde encuentras oasis, el desierto de Enguedes, un desierto está ahí en lo que está en Qumran, que es esa montaña de tierra roja. Por eso que ahí está el Edén, porque el de Adamá roja que hizo al hombre, porque es una tierra roja, cerros rojos, y sin embargo te metes por ahí, subes y quedas cañadas de agua, manantiales, es una cosa increíble, increíble, es una tierra preciosa, preciosa, preciosa. Yo vivo enamorada de esa tierra, la verdad, y realmente que anhelo, de verdad, cada vez que subo a ella, Baruch Hashem. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes una parte que el comentario del rabino Gisda dice, entendió el mensaje interno de la enseñanza del rabí Jamenuná. Dice, uno necesita piernas de hierro, valor y fortaleza como el hierro para poder recibir este notable mensaje y apreciar la importancia de la fuerza material de Israel. Del mismo modo, a nivel nacional, necesitamos piernas de hierro, medios poderosos para construir los aspectos físicos de la nación. Tenemos que apoyar a Israel. Tenemos que apoyar a Israel. Pero realmente no sé cuántos de ustedes han sembrado árboles. Yo he sembrado 2. Bueno, dice así. 3 en realidad, ¿ok? Así que, y me dice, entonces tendremos la fuerza espiritual para crear un espíritu nacional valiente y aprenderemos de ti. Seguiremos tu camino de la Torá y mereceremos heredar la tierra a través del amor, la integridad y la fuerza interior. Ahora podemos entender mejor estas palabras. Vamos a ir aquí. Le puse esta piedra, me parece bien interesante, esta piedra de hierro, que son las que son Roma, ¿ok? Pero vamos a ver acá, Levítico 26, 18, 20. Vamos a ver acá, para que vean cómo tiene que ver con la bendición, la relación que hay. Levítico 26, 18, 20, dice lo siguiente.
Y si aún con estas cosas no me obedeces, continuaré castigando 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío, ¿ok? Y tornaré vuestros cielos como hierro, vuestra tierra como bronce. Quiere decir que no habrá lluvia, no habrá nada, 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 nada. ¿Ok? Después vamos a Apocalipsis 19:15. Vamos a escoger libros de la Torá y Apocalipsis. Hay muchos pasajes que ustedes pueden buscar de hierro, de verdad. Apocalipsis 19:15. Dice lo siguiente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Elohim todopoderosa. ¿Ok? Así que, pero creo que también, déjenme ver acá al principio de Apocalipsis, en los pies. Bueno, acá dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ¿ok? Así que, pero acá en Apocalipsis sí dice que herirá a las naciones con vara de hierro. Así que estamos entendiendo entonces esta relación que tienen, pues, los rabinos, amados hermanos, en verdad, de entender, no solamente podemos decir que hay que ser fuertes y valientes para guardar esta Torah, porque esa es la verdad, ¿ok? Pero sobre todo para poder reconstruir, no solamente Israel, sino reconstruir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa. Tenemos que ser fuertes, ¿ok? Y verdaderamente, esto tiene pues las dos caras de la moneda, ¿ok? Porque como vemos también significa, pues, por ejemplo, Roma, porque está representada por las piernas de hierro y con los dedos estos de barro, ¿no? ¿Ok? Pues una mezcla, pero verdaderamente es el poderío romano. Así que esas piernas de hierro dan eso, ¿cómo se llama? Es valor y fortaleza, ¿ok? Y para poder guardar esta Torah. Entonces, tristemente, esto fue lo que hicieron los cruzados. Los cruzados cuando llegaron a la tierra, mucho de hierro, mucho de valor y fortaleza para querer apoderarse supuestamente de la tierra, pero ¿qué hicieron? No hicieron nada por la tierra. Lo que hicieron fue mataron, asesinaron, se apoderaron de todo lo que pudieron y así acabó la cosa. Así que, como verán, amados hermanos, esta es una clase bien interesante que de verdad voy a tratar de terminar, hacerla en todo el resto del libro de Deuteronomio para poder cerrar este libro y nos quede pues, con claridad los mandamientos, los mitzvot, las misbot de Moshe, la razón que las dio, por qué están acá en Devarim, y en fin, y todo se nos queda creo que muy claro, y de verdad sobre todo entender, por ejemplo, cómo a mí me pareció increíble ese pasaje de la jarajá judía, que es de apropiarse de las cosas, de beneficiarse de las cosas de los ídolos, y verdaderamente que lo da Moshe en Devarim, y sin embargo el Eterno, ¿cómo es más? Lo reprende, pues, o sea, acá, o sea, vamos a decir que como que confirma las palabras de Moshe. Esto es increíble y eso es cosas para tomar nota. Bueno, ok. Voy a apagar ya para detener la grabación.